Hay una creencia muy extendida que nos acompaña durante casi toda la vida. Una idea que escuchamos desde jóvenes, que se repite en conversaciones, en consejos y en experiencias ajenas. Esa idea dice que cuando tengamos dinero, cuando logremos cierta estabilidad económica, entonces llegará la tranquilidad. Que el dinero, por sí solo, es la llave para vivir sin preocupaciones. Sin embargo, muchas personas descubren algo muy distinto cuando llegan a la jubilación. Tienen una pensión, tienen algunos ahorros, tienen lo necesario para vivir. Y aún así, no se sienten tranquilos. Esto no siempre se dice en voz alta. Porque parece contradictorio. Parece que uno no debería sentirse así. Parece que, si hay dinero, no hay derecho a la preocupación. Pero la realidad es que muchísimos jubilados viven con una inquietud constante, una sensación de alerta permanente que no se va, incluso cuando los números parecen estar bien. Y no es porque estén haciendo algo mal. Es porque la tranquilidad no depende solo del dinero. Cuando una persona está en etapa laboral, el dinero se ve como una meta, algo que se persigue, algo que siempre puede crecer un poco más. Hay planes, hay proyectos, hay margen para corregir errores. Si algo sale mal, se puede intentar de nuevo. Se puede trabajar más, cambiar de rumbo, buscar otra oportunidad. Pero cuando llega la jubilación, el significado del dinero cambia profundamente. En la jubilación, el dinero deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que se cuida. Y cuidar algo genera una emoción muy distinta. Cuidar implica responsabilidad, implica miedo a perder, implica pensar en el futuro con más cautela. Por eso, aunque haya dinero, la sensación de tranquilidad no llega automáticamente. Muchas personas mayores dicen frases como, "No me falta lo básico, pero no estoy tranquilo". Y detrás de esa frase hay muchas capas. Hay miedo a que el dinero no alcance en unos años. Hay miedo a una enfermedad inesperada. Hay miedo a depender de otros. Hay miedo a cometer un error que ya no se pueda corregir. Todo eso pesa más que cualquier cifra. Uno de los grandes errores es pensar que la tranquilidad es proporcional a la cantidad de dinero. Como si tener un poco más fuera suficiente para que el miedo desaparezca. Pero el miedo no funciona así. El miedo no se va solo porque haya más dinero. A veces, incluso, crece, porque cuanto más tienes, más temes perderlo, especialmente cuando sabes que ya no puedes generar ingresos como antes. También hay decisiones del pasado que siguen pesando en el presente. Decisiones que se tomaron con buena intención, pero que hoy generan preocupación. Ayudas económicas que se dieron sin pensar en el largo plazo. Compromisos que parecían pequeños y hoy pesan. Gastos que ya no aportan bienestar, pero que siguen ahí. Todo eso hace que el dinero no se sienta como un apoyo, sino como una carga emocional. Y hay algo más que pocas veces se reconoce. Tener dinero no elimina la incertidumbre. El futuro sigue siendo incierto. La salud, la vida, las circunstancias pueden cambiar, y cuando una persona ya no puede trabajar, esa incertidumbre se siente con más fuerza. Cada decisión se analiza más. Cada gasto se cuestiona. Cada movimiento se piensa 2 veces. Vivir así, en constante tensión, desgasta. Aquí quiero detenerme en algo importante. Sentir intranquilidad no significa ser ingrato. No significa no valorar lo que se tiene. Significa que estás en una etapa de la vida donde la seguridad emocional es tan importante como la seguridad económica. Y eso es completamente normal. Muchas personas intentan encontrar tranquilidad controlando todo. Revisan su dinero constantemente, hacen cuentas una y otra vez, piensan en escenarios negativos. Creen que, si están atentos todo el tiempo, estarán más seguros. Pero esa vigilancia constante no da tranquilidad, da agotamiento. La tranquilidad no nace del control extremo, nace de la claridad. Otras personas hacen lo contrario. Evitan pensar en el dinero porque les genera ansiedad. Prefieren no revisar, no preguntar, no tomar decisiones. Viven con la esperanza de que todo siga igual. Pero eso tampoco da tranquilidad. Solo aplaza los problemas y mantiene una preocupación de fondo que nunca se va. La tranquilidad verdadera,
Aparece cuando hay orden y comprensión, cuando sabes, de manera realista, dónde estás parado, cuando entiendes qué puedes hacer y qué no, cuando aceptas tus límites sin pelearte con ellos. Esa tranquilidad no es perfecta, pero es suficiente para vivir mejor. También existe una presión externa muy fuerte, la sensación de que siempre hay que estar haciendo algo con el dinero, que quedarse quieto es perder oportunidades, que si no tomas decisiones, te estás equivocando. Esa presión viene de muchos lados y genera ansiedad. Pero la realidad es que, en la jubilación, no hacer movimientos innecesarios muchas veces es una decisión inteligente. La tranquilidad no viene de hacer más, sino de hacer lo que tiene sentido para ti. Y eso es distinto para cada persona. Hay quien encuentra tranquilidad simplificando su vida. Hay quien la encuentra ordenando sus gastos. Hay quien la encuentra cerrando ciclos económicos que ya no le corresponden. No existe una fórmula única. La comparación también roba mucha paz. Compararte con otros jubilados, con familiares, con conocidos. Pensar que otros están mejor, que otros supieron hacer las cosas de otra manera. Esa comparación no aporta nada bueno. Cada historia es distinta, cada situación es única, y tus decisiones deben responder a tu realidad, no a la de los demás. La forma en la que vemos el dinero influye mucho en cómo nos sentimos. Si lo vemos como algo frágil, vivimos con miedo. Si lo vemos como algo que debe rendir milagros, vivimos con frustración. Pero si lo vemos como un recurso que cumple una función clara, que tiene límites y que está para acompañarnos, la relación cambia. El dinero no está para resolver todos los problemas de la vida, está para facilitarla, para cubrir necesidades, para dar cierta seguridad, para permitir pequeños gustos. Y muchas veces, vivir mejor no significa gastar más ni ganar más, sino reducir preocupaciones y decisiones que generan estrés. Aquí quiero hacer una pausa. Si mientras escuchas esto te estás sintiendo identificado, si estas palabras te están ayudando a entender por qué no te sientes tan tranquilo como pensabas, te invito a suscribirte. Este canal existe para hablar de estas cosas con calma, sin juicios y sin promesas falsas, para acompañarte en esta etapa de la vida. Volviendo al tema. Cambiar la relación con el dinero en la jubilación implica aceptar que la tranquilidad no se compra. Se construye poco a poco. Se construye cuando eliminas lo que te genera angustia, cuando ordenas lo que está desordenado, cuando dejas de perseguir expectativas que ya no encajan con tu momento actual. Muchas personas mayores descubren que, cuando dejan de obsesionarse con el dinero, empiezan a disfrutar más de lo que tienen. Disfrutan más su tiempo, sus relaciones, su día a día. No porque tengan más, sino porque están más en paz con lo que hay. Si hoy tienes dinero y no te sientes tranquilo, no significa que te falte algo. Significa que hay algo que ajustar. Puede ser una preocupación que no has enfrentado, una decisión pendiente, una carga emocional asociada al dinero. Ajustar eso es posible, y empezar a hacerlo ya cambia mucho la forma en la que vives. Y ahora, para seguir avanzando en esta reflexión, es importante empezar a hablar de cómo construir esa tranquilidad de manera consciente, de qué cambios de mentalidad ayudan a vivir mejor en esta etapa, y de qué pequeñas decisiones cotidianas pueden marcar una gran diferencia en cómo te sientes con tu dinero. Porque cuando entiendes que la tranquilidad no depende de cuánto tienes, sino de cómo te relacionas con ello, empiezas a ver esta etapa de la vida con otros ojos, con más calma y con más confianza. Con más calma y con más confianza. Porque cuando una persona empieza a entender que la tranquilidad no depende únicamente de la cantidad de dinero que tiene, sino de la forma en la que vive con ese dinero, se abre una puerta muy importante. La posibilidad de vivir esta etapa con menos miedo y con más paz, incluso sin que cambien los números. Uno de los primeros pasos para construir esa tranquilidad es aceptar que el dinero no puede cargar con todas las preocupaciones de la vida. Muchas personas esperan que el dinero les quite el miedo al futuro, a la enfermedad, a la soledad o a la incertidumbre. Pero el dinero no fue hecho para eso. El dinero ayuda, acompaña, facilita, pero no elimina esas preocupaciones por completo.
Cuando entendemos esto, dejamos de exigirle al dinero algo que no puede darnos, y empezamos a usarlo mejor. Otra clave importante es aprender a separar los problemas reales de los miedos imaginados. Todos tenemos preocupaciones legítimas, pero también es cierto que la mente puede adelantarse demasiado al futuro. Pensar constantemente en escenarios negativos que quizá nunca ocurran genera un desgaste enorme. Vivir preparado es sano. Vivir anticipando tragedias todo el tiempo no lo es. Encontrar ese equilibrio es parte de construir tranquilidad. Muchas personas mayores viven con una sensación constante de alerta, como si en cualquier momento algo pudiera salir mal. Esa alerta permanente cansa, agota, y muchas veces no tiene que ver con la situación real, sino con la falta de claridad. Cuando sabes exactamente con qué cuentas, qué puedes cubrir y qué margen tienes, esa alerta baja. No desaparece del todo, pero se vuelve manejable. También es muy importante revisar qué decisiones del pasado siguen generando inquietud. A veces no es el dinero en sí lo que quita la tranquilidad, sino una decisión pendiente, un compromiso que pesa, un tema que no se resolvió. Hablarlo, enfrentarlo o al menos entenderlo mejor libera mucho espacio mental. Y ese espacio mental es tranquilidad. Otra cosa que ayuda mucho es redefinir qué significa seguridad. Durante muchos años, la seguridad se asoció con trabajar, con producir, con tener ingresos constantes. Ahora, la seguridad se construye de otra forma. Se construye con orden, con hábitos, con límites claros y con expectativas realistas. Aceptar ese cambio no es perder, es adaptarse. También hay que hablar del ritmo de vida. Muchas personas mayores siguen viviendo con la misma prisa de antes, aunque ya no sea necesaria. Siguen cargando preocupaciones que ya no les corresponden. Siguen asumiendo responsabilidades que podrían soltar. Bajar el ritmo, en todos los sentidos, también ayuda a que el dinero se sienta menos pesado. La tranquilidad financiera no significa no pensar nunca en el dinero. Significa pensar en él sin angustia. Significa poder revisar tu situación sin sentir un nudo en el estómago. Significa tomar decisiones sin sentir que todo está en juego. Y eso se logra poco a poco, cambiando la forma de relacionarte con el dinero. Otro punto muy importante es aceptar que no todo se puede optimizar. Hay una obsesión muy común por hacerlo todo perfecto, por tener el mejor resultado, la mejor decisión, la mejor opción. En la jubilación, buscar la perfección genera estrés. Buscar suficiencia genera tranquilidad. Que las cosas funcionen, que cubran lo necesario, que te permitan vivir bien, es más que suficiente. También ayuda mucho dejar de escuchar mensajes que viven del miedo. Hay demasiada información que exagera, que alarma, que presiona. Elegir con cuidado qué consumes, qué escuchas y a quién prestas atención es una forma de proteger tu tranquilidad. No todo consejo es para ti y no toda opinión merece tu energía. La tranquilidad también se construye aceptando que pedir ayuda no es un fracaso. Hablar con alguien de confianza, compartir tus preocupaciones, expresar tus dudas, alivia. Guardarse todo solo hace que el peso sea mayor. No estás solo en esto, aunque a veces lo parezca. Quiero que pienses en tu dinero como un apoyo, no como un juez. No está ahí para recordarte lo que hiciste bien o mal en el pasado. Está ahí para acompañarte hoy, para ayudarte a vivir con dignidad, con calma y con seguridad. Tratarlo con respeto implica no exigirle más de lo que puede dar y no cargarlo con miedos que no le corresponden. Muchas personas descubren que, cuando cambian esta relación, su vida diaria mejora. Duermen mejor, se preocupan menos, disfrutan más las pequeñas cosas, no porque el dinero haya aumentado, sino porque la angustia disminuyó. Antes de ir cerrando, quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo. Pregúntate qué es lo que realmente te quita la tranquilidad cuando piensas en el dinero. No la respuesta general, sino lo específico. Puede ser una decisión pendiente, un miedo concreto, una responsabilidad que pesa. Ponerle nombre a eso es el primer paso para cambiarlo.
Si este video te está ayudando a ver tu situación desde otro lugar, te invito a compartirlo. Hay muchas personas que viven con esta inquietud sin saber por qué. A veces escuchar que no están solas ya es un alivio enorme. Déjame un comentario y cuéntame qué es lo que más te quita la tranquilidad cuando piensas en tu dinero. No para juzgar, sino para escucharte. Este canal existe para acompañarte, para crear un espacio donde estas conversaciones se puedan tener con respeto, con calma y con humanidad. Y quiero cerrar con una idea muy importante. Tener dinero no garantiza tranquilidad, pero aprender a vivir bien con lo que tienes sí puede darte mucha paz. La tranquilidad no se compra, se construye. Se construye con decisiones conscientes, con expectativas realistas y con respeto hacia tu propia etapa de vida. Esta etapa no se trata de correr, se trata de vivir. No se trata de acumular, se trata de cuidar. No se trata de demostrar, se trata de estar en paz. Gracias por quedarte hasta el final, por darte este tiempo y por permitirte reflexionar. Cuídate mucho, y recuerda, tu tranquilidad vale más que cualquier cantidad de dinero.